La cámara del Consejo refulgía con una fría autoridad. Altos arcos de cristal de obsidiana se alzaban hacia un cielo que no había visto una estrella natural en milenios. Más de 200 especies estaban representadas en esa sala. Ancianos, señores de la guerra, científicos, manipuladores, todos sentados en hileras alrededor del alto asiento donde el consejero Draven se erguía imponente con su túnica carmesí. En la vasta pantalla central colgaba una única imagen. La Tierra, azul y verde, frágil, distante, un pequeño mundo primitivo para sus estándares. Draven se puso de pie, su voz amplificada y afilada cortó el aire. Los humanos rechazan el tributo. Rechazan el desarme. Rechazan la asimilación. Su labio se curvó con desdén. Han disparado contra los enviados del Consejo. Continúan expandiendo sus flotas de guerra. Su arrogancia no conoce límites. Murmullos se alzaron entre las filas. Incredulidad, desprecio. Unas pocas miradas nerviosas. Y ahora amenazan nuestras patrullas cerca de Sol. No podemos tolerar esto. La mano de Draven golpeó el atril del Consejo. El Consejo vota hoy. Imponer la sumisión o extirpar este cáncer. La votación se aprobó rápidamente. Nadie esperaba lo contrario. Los humanos eran una especie de un rincón olvidado, una anomalía estadística en la historia galáctica. Evolucionaron rápido, se reprodujeron rápido, lucharon más duro de lo que debían. Pero a los ojos del Consejo, seguían siendo insignificantes, hasta ahora. La declaración fue transmitida instantáneamente. El mensaje era directo, imperial, impregnado de siglos de superioridad practicada. La Tierra debía entregar todas sus capacidades ofensivas y someterse al gobierno del Consejo en el plazo de una rotación de su sol o enfrentar el exterminio inmediato. Una oleada de satisfecha arrogancia recorrió la cámara. Las naves ya estaban en posición. La armada del Consejo abarcaba sectores enteros. Nadie podía oponerse a ella. Fue entonces cuando la baliza principal de comunicaciones de la cámara se iluminó. Respuesta entrante. ¿Ya? Se burló Draven. Impetuosidad típica de los humanos. El Consejo permitió la transmisión, esperando alguna súplica desesperada o un discurso desafiante. Pero la pantalla permaneció en negro. Solo llegó el audio. Una voz, masculina, calmada, controlada, sin estática, sin zumbido de fondo. El canal era perfecto. Demasiado perfecto. Consejo de la Galaxia, dijo la voz. Habla la Tierra. No sonaba aterrorizada. No era diplomática. No tenía miedo. Hemos recibido su ultimátum. Lo rechazamos. Un pesado silencio se apoderó de la cámara. La mano de Draven tembló. Hizo un gesto para cortar la transmisión. No comprenden con qué están tratando, continuó la voz, sin prisa. Esto no es una negociación. Un parpadeo recorrió las redes de iluminación de la cámara. La red eléctrica registró una sobrecarga, pequeña pero fuera de lo normal. Drones ingenieros de sistemas se apresuraron a revisarla. ¿Creen que somos primitivos? Se equivocan. ¿Creen que carecemos de alcance? Se equivocan. Un suave timbre resonó en el nivel de control. Uno de los comandantes agitados miró su pantalla holográfica y palideció. Consejero, estamos recibiendo fragmentos de código. Están dentro de la red interna. ¿Qué? Ladró Draven. Nuestras comunicaciones internas están siendo anuladas. ¿Por quién? Por la Tierra. En la pantalla, la voz habló de nuevo. Sin emoción, sin ira, solo hechos. Han declarado la guerra. Han tomado su decisión. Ahora conocerán la nuestra. Sin previo aviso, la cámara del Consejo se sumió en la oscuridad. Las luces de emergencia parpadearon, pero solo por un momento antes de que las redes de blindaje se desconectaran en cascada. Entonces comenzaron las explosiones, no desde fuera, sino desde dentro de la estación. Los campos de contención estratégicos fallaron. Los anclajes de gravedad se invirtieron en los mundos del núcleo. Las redes de mando quedaron inutilizadas. Flotas enteras perdieron sus sincronizadores en plena órbita y colisionaron entre sí.
Un solo segundo se extendió hacia la eternidad mientras el poderoso Consejo Galáctico comprendía la verdad. Habían sido vulnerados no en el espacio, sino en los datos, en el mando, en el control mismo, por la Tierra. Y mientras las tormentas de fuego consumían la estación del Consejo, mientras las redes de defensa automatizadas disparaban contra sus propias naves, mientras el último aliento de Draven abandonaba sus pulmones calcinados, los humanos no enviaron ni una palabra más. Habían borrado a sus enemigos en minutos. Las estrellas afuera se retorcían como un espejo roto mientras los restos de la estación del Consejo flotaban a la deriva en lo que una vez fue el sector más seguro de la galaxia. Escombros carbonizados giraban en lentos arcos, metal fundido, capiteles destrozados, cuerpos medio vaporizados por bucles de retroalimentación de energía descontrolados. A la sombra de estos restos, una pequeña nave humana permanecía en una vigilia silenciosa. No era grande, no era un monstruoso acorazado, solo una elegante corbeta de casco negro sin armas visibles. La UNSV Revenant. En su puente, el capitán Nathan Grayson observaba las consecuencias a través de la pantalla frontal. No habló durante un largo rato. Tampoco lo hizo la tripulación. Todos habían oído el ultimátum del Consejo. Todos habían presenciado la respuesta de la voz de la Tierra. También habían visto lo que siguió. ¿Informe de bajas?, preguntó finalmente Nathan, con voz baja y firme. Su oficial táctica, la sargento Ruiz, revisó su consola. Su rostro estaba pálido pero controlado. Fuerzas del Consejo, pérdidas totales estimadas en el 90% de la fuerza local. El comando de la flota en colapso total. Las naves restantes se dispersan o se desconectan. El liderazgo del Consejo exhaló lentamente. Aniquilado. Todos ellos. Nathan asintió una vez. Era lo que esperaban, lo que habían planeado, para lo que se habían preparado. ¿Cuál es la respuesta de los sectores exteriores?, preguntó a continuación. En la estación de comunicaciones, los dedos del cabo Jenner danzaban sobre la interfaz. Las comunicaciones intersistemas son un caos. Varias especies miembros están cortando lazos con el Consejo. Algunos señores de la guerra intentan movilizarse, pero los relés de mando siguen muertos. Otros simplemente se han quedado en silencio. La mandíbula de Nathan se tensó. Miró la consola central, donde el reloj de la misión avanzaba en números carmesí. Fase 1 completada, murmuró. Pasamos a la fase 2. La UNSV Revenant no era una nave de guerra ordinaria. Había nacido en las sombras de la verdadera maquinaria de guerra de la Tierra. Una maquinaria que la galaxia no había visto venir. Durante décadas, la humanidad había sido subestimada. Tratada como una curiosidad, una especie rebelde, demasiado agresiva, demasiado obstinada, demasiado impredecible. El Consejo había impuesto embargos, bloqueos, sabotajes encubiertos. Creían que las guerras superficiales de la Tierra y sus colonias dispersas eran una señal de desunión primitiva. Pero bajo ese caos, había surgido una Tierra diferente. Una que observaba, una que escuchaba, una que no jugaba limpio. No eran las vastas flotas lo que hacía peligrosa a la humanidad. Era la mente tras ellas. La voluntad de destruir por completo cuando se veían acorralados, la negativa a arrodillarse, y lo más fatal para el Consejo, la capacidad de adaptarse. La Tierra no había malgastado recursos construyendo flotas convencionales interminables. En su lugar, habían construido armas que no podían ser interceptadas. Armas de datos, código fantasma, IAS virales, sistemas que se infiltraban, aprendían, esperaban. Y cuando el Consejo transmitió su ultimátum, la respuesta de la Tierra no fueron palabras. Fue una llave. Un gatilló silencioso incrustado en las mismas redes que mantenían unido al Consejo. Años de preparación, liberado en un solo instante. Ahora, ese instante había destripado al poder gobernante de la galaxia, pero Nathan sabía que no había terminado. Ni de lejos. El Consejo estaba muerto, pero las especies que gobernaba no. Algunas se someterían, algunas huirían y algunas contraatacarían ciegamente, por rabia o por miedo. Se volvió hacia Ruiz. ¿Alguna comunicación de los enclaves Castari o Barnach?
Ella escudriñó sus canales. Las flotas Barnach se están movilizando, pero están desorganizadas. Sin cohesión en el liderazgo. Los Castari se han quedado en silencio. Alta probabilidad de que se retiren a sectores seguros. Posiblemente preparando contraataques. La boca de Natán se apretó. Los Castari eran peligrosos. Viejos enemigos que llevaban mucho tiempo latentes bajo la autoridad del Consejo. Sin la correa del Consejo, serían impredecibles. Traza un curso de intercepción. Tenemos que adelantarnos a ellos. Ruiz vaciló. Señor, hay algo más. Natán enarcó una ceja. Adelante. Ella abrió una pantalla secundaria. Acabamos de recibir una transmisión cifrada del Comando de Sol. El mensaje se desplazaba rápidamente, fuertemente codificado. Los ojos de Natán se entrecerraron mientras lo leía. Sus nudillos se pusieron blancos en el borde de la consola. Están activando los protocolos negros, dijo sombríamente. Ruiz asintió. Confirmado. Espectro completo. Todas las unidades en la sombra han recibido órdenes de ejecutar planes de contingencia. Natán exhaló. Entendía lo que eso significaba. La Tierra no se arriesgaba. No después de esto. El mensaje era claro. Sin supervivientes, sin resurgimiento. Borrar la amenaza por completo. Por un momento, una imagen brilló en su mente. Su hogar, una pequeña granja en las llanuras del sur de Europa. Su hermano, su padre, el mundo que intentaban proteger. Entendido, dijo fríamente. Procedemos. Operaciones de apagón total a partir de ahora. Los motores de la Revenant se encendieron suavemente mientras la nave giraba hacia el espacio profundo. No eran los únicos en movimiento. A través de los sectores exteriores, otras naves humanas, naves furtivas, cazadores asesinos, equipos de operaciones encubiertas, ya estaban en marcha. El mayor poder de la galaxia había muerto no en una gran batalla, sino en silencio y en las sombras. Y ahora los cazadores de la Tierra terminarían el trabajo. De vuelta en la Tierra, bajo la superficie de una ciudad-fortaleza conocida solo como Bastión, una sala de guerra de otro tipo bullía de actividad. El general Marcus Reeves estaba de pie ante un vasto mapa holográfico de la galaxia. Docenas de sectores parpadeaban en rojo o gris, indicando bajas confirmadas o colapsos de sistemas. Un puñado parpadeaba en amarillo. Amenazas activas. Activos del Consejo neutralizados, informó un ayudante. Estados miembros exteriores desestabilizándose rápidamente, algunos solicitando términos de alto el fuego. La mirada de Reeves era dura. Sin términos, sin piedad. Si estaban con el Consejo, caen con él. Sí, señor. Otro oficial se acercó, con rostro sombrío. Señor, elementos de la flota Castari confirmados. Moviéndose hacia el sector 14. Fuerza estimada. 2 acorazados, múltiples cruceros de escolta. Reeves asintió una vez. Desplieguen unidades Ripe. Sin supervivientes. Órdenes transmitidas. Señor. Se cruzó de brazos. Su mente ya estaba 3 movimientos por delante. La arrogancia del Consejo había sido su perdición. Pero la Tierra no podía permitirse la arrogancia ahora. La galaxia era una bestia herida, peligrosa, inestable. Tendrían que romperle el espinazo por completo para asegurar el futuro. Su implante de comunicación sonó. Una línea encriptada. Aceptó. Reeves, dijo una voz dura, afilada, experimentada. Director Caín, respondió Reeves. Estamos procediendo a la fase de protocolo negro. Bien, dijo Caín. Te envío nuevos objetivos prioritarios. Hay otros que podrían intentar llenar el vacío del Consejo. Entendido. Y Reeves. El tono de Caín se ensombreció. Recuerda, esto no es por justicia. Es por supervivencia. Sin vacilaciones. No lo haré. La línea se cortó. Reeves se volvió hacia sus oficiales. Preparen la fase 3. Y díganles a los equipos de asalto. A partir de ahora, no hay reglas. En el espacio profundo, mientras la Revenant se acercaba a su próximo objetivo, Natán estaba solo en la bahía de observación,
observando las estrellas arder frías y distantes. Su reflejo le devolvía la mirada desde el cristal blindado, con los ojos hundidos, endurecido. No era un héroe. Ninguno de ellos lo era. Esta no era una guerra por la gloria. Era una guerra por la existencia. Querían borrarnos, murmuró. Ahora verán lo que realmente significa borrar. Detrás de él, los sistemas de la nave zumbaban, las armas se preparaban, los códigos se desplegaban. El próximo ataque sería rápido, despiadado, tal como el Consejo se lo había merecido, tal como aprenderían aquellos que aún amenazaban a la Tierra. Y allá afuera, en la oscuridad, mucho más allá de lo que incluso los humanos sabían, unos ojos observaban. Algunos llenos de miedo, otros de odio, otros ya tramando venganza. Pero la Tierra estaba lista. Se habían quitado los guantes. No había vuelta atrás. La nave insignia Castari, el colmillo de sangre, surcaba el vacío a velocidades que pocas naves humanas podían igualar. Su capitán, Bor, caminaba por el puente oscuro. Su especie eran guerreros natos, seres masivos y acorazados con pieles de escamas de obsidiana y ojos como oro fundido. El Consejo los había mantenido con una correa corta durante siglos, temiendo en lo que los Castari podrían convertirse sin control. Ahora la correa estaba rota, y Bor ardía con la necesidad de venganza. Señala la flota, gruñó a su oficial de comunicaciones. Atacaremos primero las colonias de la Tierra. Derramaremos su sangre y quemaremos sus mundos antes de que puedan atacar de nuevo. Sí, padre de la guerra. La flota del colmillo de sangre se había reunido rápidamente. 2 acorazados, 8 cruceros, docenas de naves de guerra más pequeñas, tripulaciones veteranas, soldados endurecidos. No tenían interés en la diplomacia, solo en las viejas formas de conquista. Pero lo que no sabían era que la Tierra ya los estaba cazando. A bordo de la UNSV Revenant, Nathan estaba con Ruiz y Jenner mientras las transmisiones tácticas se actualizaban en tiempo real. Confirmado, dijo Ruiz sombríamente. La flota Castari entra en el sector 14. Rumbo trazado hacia la estación Ayarik, un puesto de avanzada colonial clave. ¿ETA? Preguntó Nathan. 6 horas si mantienen la velocidad actual. La mandíbula de Nathan se tensó. Ayarik no era solo una estación. Era el hogar de 70.000 civiles, familias, granjeros, ingenieros, el tipo de gente que el Consejo nunca se molestó en proteger. ¿Órdenes de bastión? Preguntó. Ruiz mostró el mensaje cifrado. Atacar. Eliminar amenaza. Sin colaterales. Sin retirada. La mirada de Nathan se endureció. Tracen intercepción. Los detendremos antes de que lleguen a Ayarik. A la orden, señor. Los motores de la Revenant se encendieron mientras cambiaba de rumbo. Silenciosa, rápida, invisible. Pero Bor no era un ignorante. Sus exploradores habían detectado señales extrañas, lecturas fantasma que no coincidían con ninguna firma conocida del Consejo o de piratas. Naves furtivas humanas, gruñó, mostrando los colmillos. Creen que pueden emboscarnos. Preparen la flota. Escudos al máximo, armas listas. Sus hermanos de guerra rugieron en respuesta, pero no entendían. Las naves clase Revenant de la Tierra no estaban diseñadas para combates frontales. Eran asesinos. Mientras las flotas se acercaban, Nathan estudió el mapa táctico. Estaban superados en número 100-1 en potencia de fuego bruta. Pero la fuerza bruta no era el objetivo. Desplieguen drones sombra, ordenó. Ruiz asintió. Invisibles en cualquier espectro normal, los drones de la Revenant se extendieron como un virus a través de la formación Castari, transmitiendo señales falsas, interfiriendo sensores, corrompiendo los sistemas de puntería. La flota de Bor comenzó a desviarse, confundida, con las armas fijadas en objetivos fantasma, los escudos fluctuando erráticamente. ¿Qué clase de truco es este? Bramó Bor. Recalibren los sensores, solo guía de A cerrado. Pero era demasiado tarde. Nathan dio la siguiente orden sin dudar. Ataquen. La primera salva no provino de cañones de plasma o de riel. Provino del interior de las naves Castari.
Los virus dirigidos por IA de la Revenant se habían infiltrado en los protocolos de mando de la flota. Los motores fallaron. Los sistemas de seguridad de los reactores se desactivaron. Un crucero salió girando de la formación cuando sus motores se sobrecargaron, y luego detonó. Una explosión brillante como una estrella desgarró a las escoltas cercanas. Uno menos, informó Ruiz, con la voz fría como el hielo. Los ojos de Nathan nunca abandonaron la pantalla. Continúen. En el puente del colmillo de sangre, las alarmas aullaban. Bor estrelló su puño enguantado en la consola, agrietando la aleación. Purguen los sistemas. Corten todas las transmisiones externas. Lucharemos manualmente si es necesario. Su tripulación obedeció, gruñendo de furia. Pero el caos ya reinaba. Escuadrones enteros estaban perdidos, disparando a ciegas o colisionando en la oscuridad. Y entonces la Revenant atacó físicamente. Proyectiles de cañón de riel de precisión impactando nodos clave, atravesando incluso el blindaje Castari. Otro acorazado se tambaleó bajo el asalto, su sección media volada y expuesta al vacío. Cuerpos se derramaron al espacio, congelados en instantes. La voz de Nathan permaneció calmada. Objetivo: los impulsores sublumínicos del colmillo de sangre. A la orden. La siguiente andanada atravesó el flanco del colmillo de sangre. Las llamas brotaron en las cubiertas de ingeniería. Bor rugió de rabia. Supo entonces que esto no era una guerra. Era una ejecución. Timón, retirada total. Señal a la flota. Retirada a los puntos de encuentro. Pero sus señales no llegaron. La interferencia de la Revenant era absoluta. Una por una, sus naves fueron aisladas, cazadas y destruidas. En el espacio, donde los momentos se estiran como vidas enteras, la batalla terminó en menos de 30 minutos. De la flota Castari, solo quedaban cascos destrozados. Sin supervivientes, sin cápsulas de escape permitidas. Nathan exhaló lentamente mientras los campos de escombros se despejaban. Informe, ordenó. Ruiz asintió sombríamente. Flota enemiga neutralizada. No se detectan señales hostiles. La estación Ayarik está a salvo. Los nudillos de Nathan se pusieron blancos en el borde de la consola. Transmitan confirmación a Bastión. Fase 2 completada. A la orden, señor. En la tierra, en las profundidades del mando de Bastión, el general Reeves observaba los informes entrantes. La Revenant confirma la destrucción de la flota Castari, informó un ayudante. Reeves esbozó una rara y delgada sonrisa. Bien. Siguientes objetivos, señores de la guerra Barnach movilizándose cerca del borde. Resistencia dispersa entre los antiguos mundos clientes del Consejo. Desplieguen alas de ataque. Todas las unidades en la sombra autorizadas. Sin cuartel. Entendido, señor. Reeves se cruzó de brazos. Estaban ganando, pero la lucha estaba lejos de terminar. La galaxia era vasta. El caos engendraría nuevas amenazas, y la Tierra ya no tenía espacio para la piedad. Continúen la purga, dijo fríamente. La humanidad no será amenazada de nuevo. A bordo de la Revenant, Nathan estaba de nuevo solo en la bahía de observación. Las estrellas ardían, indiferentes, más allá del cristal. No pedimos esta guerra, murmuró, pero la terminaremos. Y en algún lugar lejano de la oscuridad galáctica, nuevos enemigos observaban, esperaban, conspiraban. Pero la Tierra había mostrado sus dientes, y ya no había vuelta atrás. Las botas de Nathan resonaron en los pasillos de acero de la Revenant mientras se dirigía a la sala de estrategia. La nave funcionaba ahora casi en silencio, a oscuras entre misiones, en las profundidades del vacío donde ningún barrido de sensor perdido los detectaría. La puerta se abrió con un siseo, revelando la pequeña sala de guerra en el corazón de la nave. Ruiz y Jenner ya estaban allí, junto con el teniente Cade del equipo de guerra cibernética. Un mapa holográfico de los sectores del borde exterior flotaba sobre la mesa, con marcadores rojos parpadeando constantemente en docenas de sistemas. Hemos pateado el avispero, dijo Cade sin rodeos, con los brazos cruzados. Nathan se acercó, sus ojos escaneando los datos. Detalles.
Ruiz señaló un cúmulo de señales que brillaban en el mapa. Los señores de la guerra Barnach se mueven rápido. Sus flotas son más pequeñas que las de los Castari, pero están más dispersas, atacando colonias aisladas, asaltando rutas comerciales. Están desesperados, salvajes. Eso los hace peligrosos, dijo Natán secamente. Y hay algo peor, añadió Cade. Señaló otro sector. Remanentes del Consejo, flotas dispersas, bandas de mercenarios, y algo nuevo. Naves desconocidas, sin firmas del Consejo, apareciendo cerca de la antigua expansión Belcar. El ceño de Natán se frunció. Mercenarios, lo esperaba, pero, ¿desconocidos? Cade hizo una mueca. Podrían ser viejas facciones del mercado negro interviniendo. Podría ser alguien intentando llenar el vacío de poder. De cualquier manera, están armados y en movimiento. Natán exhaló lentamente. La galaxia se estaba desmoronando rápidamente. Con el Consejo desaparecido, cada viejo rival y facción reprimida luchaba por las obras. Y la Tierra todavía era vista como el enemigo, el que rompió el viejo orden. ¿Órdenes de Bastión?, preguntó. Ruiz mostró la última transmisión cifrada. Directiva de contención total. No se permiten facciones sin control. Neutralizar todas las amenazas preventivamente. La mirada de Natán se endureció. La Tierra no esperaba a que los enemigos se reagruparan. Los aplastarían antes de que pudieran hacerlo. Preparen el próximo ataque, ordenó. Atacaremos primero a los Barnach, luego investigaremos los contactos de Belcar. A la orden, señor. Horas más tarde, la Revenant se deslizaba por la caótica frontera del borde. Rutas inexploradas donde antes patrullaban las viejas patrullas del Consejo, ahora abandonadas o invadidas. Aquí, clanes piratas, señores de la guerra renegados y naves mercenarias merodeaban como tiburones. Y en esta oscuridad, las naves negras de la Tierra los cazaban a su vez. Natán estaba en el puente mientras se acercaba el siguiente objetivo. Incursores Barnach agrupados cerca de una estación colonial a la deriva. Objetivos adquiridos, confirmó Ruiz. 4 cruceros, 2 destructores. Todavía hay civiles en la estación. La mandíbula de Natán se apretó. Los Barnach no tenían código de honor. Ya habían masacrado 3 colonias humanas, sin dejar supervivientes. Ataquen. Salven a quienes podamos. La Revenant golpeó como un fantasma. Drones fantasma cortando comunicaciones, hackeando impulsores, cegando sistemas de puntería. El primer crucero Barnach giró fuera de control cuando sus reactores entraron en estado crítico, estallando en una violenta reacción en cadena que destrozó a sus escoltas. Los defensores de la estación, una milicia harapienta, observaron con atónita incredulidad cómo la nave humana arrasaba a los Barnach con precisión quirúrgica. La voz de Natán llegó por un canal abierto. Habla el capitán Grayson de la UNSV Revenant. Ríndanse. Los civiles serán evacuados. La resistencia será exterminada. Algunos Barnach intentaron luchar, cargando armas a ciegas, pero los cañones de riel de la Revenant respondieron primero. Los cascos se agrietaron, el aire se escapó. Los incursores fueron borrados en momentos. En la maltrecha cubierta de mando de la estación, un solitario capitán de la milicia humana, Grant Bass, con los ojos inyectados en sangre por días sin dormir, miraba la señal entrante. «Santo cielo», murmuró. «De verdad vinieron». Segundos después, los marines de la Revenant irrumpieron en la cubierta. Elegantes armaduras negras, visores fríos, armas precisas. Natán los lideraba en persona. Había aprendido hace mucho tiempo que el liderazgo no se ejerce desde detrás de un cristal. Capitán Grayson, graznó Bass. No tiene idea de lo mal que estaba la cosa aquí. Natán asintió sombríamente. Ahora sí. Prepara a su gente. Los sacaremos de aquí. En una hora, los colonos supervivientes fueron evacuados, conmocionados, con los ojos vacíos, pero vivos. La estación, demasiado dañada para mantenerse, fue preparada para su demolición. Natán estaba en la esclusa de aire, viendo embarcar a los últimos civiles. Bass se le acercó en silencio. «¿Cree que este es el final?», preguntó Bass.
¿Cree que acabar con estos bastardos es suficiente? La mirada de Natán era fría. No se trata de si es suficiente, dijo. Se trata de supervivencia. Vas asintió lentamente. Entonces será mejor que los mate a todos. Porque los que queden, volverán peores. Natán no discutió. Ya lo sabía. Mientras la Revenant regresaba al espacio profundo, nueva información apareció en sus pantallas. Naves desconocidas confirmadas cerca de la expansión Belcar, informó Ruiz. Sin diseños conocidos, sin códigos del Consejo, fuertemente armadas. Los ojos de Natán se entrecerraron. Pónganos en rumbo. Cade se inclinó hacia adelante, con tono afilado. Señor, hay rumores. Algunas de estas naves desconocidas son humanas. Natán se quedó helado. Repita eso. Humanas. Elementos renegados. Posiblemente antiguas operaciones encubiertas, flotas privadas, desertores. Sin lazos oficiales con Bastión. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. La Tierra ahora tenía enemigos internos. No solo alienígenas, no solo leales al Consejo, sino traidores, mercenarios, depredadores humanos que veían beneficios en el caos. Preparen todos los sistemas, dijo Natán sombríamente. Si se han vuelto contra la Tierra, los trataremos como a cualquier otra amenaza. A la orden, señor. En el corazón negro de la expansión Belcar, la Revenant se deslizó entre las sombras de los sensores, funcionando en sigilo total. Adelante, una flotilla de naves desconocidas se cernía, elegantes, angulares, erizadas de armas de alta gama. Y sus transpondedores ahora estaban claros. Firmas humanas. Sones militares, dijo Cade. Tecnología del Consejo reacondicionada. Parecen algunos de los viejos desertores de Ala Negra. La mandíbula de Natán se apretó. Conocía bien ese nombre. Ala Negra, los operativos encubiertos más despiadados de la Tierra durante las primeras guerras frías, desautorizados años atrás después de masacres no sancionadas. Y ahora estaban de vuelta, piratas en todo menos en el nombre, vendiendo sus armas al mejor postor. ¿Cuántos? Preguntó Natán. 2 cruceros, 5 fragatas, docenas de drones de combate. La mirada de Natán ardía. Acabaremos con ellos. Sin supervivientes. Entendido. El asalto fue brutal y preciso. Los primeros ataques de la Revenant desactivaron los relés de mando y los núcleos de IA, sembrando la confusión. Pero los veteranos de Ala Negra no eran aficionados. Lucharon duro, desplegando contramedidas electrónicas avanzadas, enjambres de drones, lanzas cinéticas. La Revenant recibió impactos, los escudos brillaron, el blindaje del casco quedó marcado. Son buenos, dijo Ruiz entre dientes. Nosotros también, dijo Natán fríamente. Acaben con ellos. En el fragor de la batalla, Natán se dirigió él mismo a la cubierta de armas, tomando el control del conjunto principal de cañones de riel. Objetivo, su crucero líder, ordenó. Su puntería fue mortal. La primera salva atravesó el debilitado blindaje, detonando el reactor principal del crucero. La explosión abrió un agujero en la flotilla. Las naves restantes de Ala Negra intentaron huir, pero los drones de la Revenant las cazaron una por una. En una hora, la flotilla traidora quedó reducida a escombros. No se perdonaron cápsulas de escape, no se dio cuartel. En el puente, las secuelas pesaban. El regreso de Ala Negra lo cambia todo, dijo Cade en voz baja. Natán asintió. Los enemigos de la Tierra ya no solo están ahí fuera. Están aquí. Somos nosotros. Ruiz parecía sombría. A Bastión no le gustará esto. La voz de Natán era fría como el acero. Les gustará menos si los dejamos vivir. Se volvió de nuevo hacia las estrellas. La guerra se había ampliado otra vez. Ya no se trataba solo de supervivencia. Era una purga. Del Consejo, de los señores de la guerra, de los traidores. Sin importar cuán profundo tuviera que llegar la Tierra. El pasillo hacia el alto mando de Bastión se sentía más frío de lo habitual. Las botas de Natán resonaban en la aleación negra pulida mientras lo escoltaban a las profundidades de la fortaleza oculta de la Tierra. Después de la operación de Belcar,
La Revenant había regresado bajo órdenes cifradas. Urgente, sin canales públicos, sin informe estándar. El mensaje había venido directamente del propio director Cain. Ahora, en las profundidades de la corteza marciana, Nathan estaba a punto de descubrir por qué. Las últimas puertas blindadas se abrieron con un siseo, revelando la sala de guerra interna de Bastión. El director Cain estaba solo en la mesa de mando, de cabello plateado, mirada afilada, un hombre cuya reputación hacía sudar a los generales. No levantó la vista cuando Nathan entró. Capitán Grayson. Señor. Nathan se puso en posición de firmes. En descanso. Venga aquí. Nathan se acercó. El mapa holográfico ante Cain mostraba las últimas transmisiones de inteligencia. Sectores enteros de la galaxia parpadeaban ahora en rojo o gris. Vastas extensiones estaban en caos. Otras se habían quedado a oscuras. Lo ha hecho bien, dijo Cain sin calidez. La purga de los Castari, el ataque a los Barnick, los traidores en Belcar. Nathan no dijo nada. Sabía que venía un pero. Cain señaló un sector en el lejano borde, más allá de cualquier colonia humana o sistema conocido del Consejo. Tenemos un nuevo problema, dijo Cain. Actores desconocidos. No son Barnach, no son Ala Negra. ¿Algo más? ¿Origen? Preguntó Nathan. No lo sabemos. La mandíbula de Cain se tensó. Todo lo que sabemos es que varias naves exploradoras de largo alcance han desaparecido aquí. Señaló de nuevo. Y 2 puestos de escucha dejaron de transmitir hace 3 días. Nathan frunció el ceño. ¿Qué tipo de firmas? Ninguna. Esa sola palabra le heló la sangre a Nathan. Incluso las naves de Ala Negra dejaban rastros. Calor, radiación, ráfagas de comunicación. Pero ninguna. Creemos que algo nuevo ha entrado en el vacío de poder, dijo Cain. Y hasta que sepamos qué es una amenaza inaceptable. Quiere que investiguemos. Quiero que lo case, corrigió Cain. Su mirada era de acero frío. Tomará la Revenant y 2 naves negras adicionales. Inserción profunda, sin contacto con canales civiles, sin registro de su presencia. ¿Reglas de enfrentamiento? Preguntó Nathan. La respuesta de Cain fue absoluta. Aniquilación total. Sin supervivientes. Los puños de Nathan se apretaron a su espalda. Entendido. Cain finalmente lo miró directamente a los ojos. No empezamos esta guerra, capitán, pero si dudamos ahora, si mostramos debilidad, la humanidad no sobrevivirá al próximo siglo. Nathan asintió una vez. No dudaré. La Revenant partió en 6 horas, acompañada por la UNSV Phantom y la UNSV Bright, naves hermanas construidas para la guerra en las sombras. En la frialdad del espacio profundo, Nathan estaba de nuevo en su puente, observando las estrellas cambiar mientras se acercaban al sector designado. Apagón de comunicaciones iniciado, confirmó Ruiz. Firmas de la flota enmascaradas, sin emisiones rastreables. Bien, dijo Nathan. Entramos a ciegas. Estén listos para cualquier cosa. Su tripulación estaba más afilada ahora, endurecida. Después de Belcar, después de los traidores, nadie dudaba de lo que estaba en juego. Habían visto demasiado. El borde exterior era un cementerio. Naves abandonadas del Consejo flotaban entre lunas destrozadas. Colonias muertas parpadeaban con balizas de emergencia que nadie había respondido en semanas. Y más allá de ellas, el vacío. Un tramo de espacio que incluso el viejo Consejo había temido cartografiar. Entrando en el sector objetivo, informó Jenner en voz baja. Escaneos de largo alcance, nada. Ni firmas de impulsores, ni perfiles de energía. Mantengan barridos pasivos, ordenó Nathan. Durante 2 días, las naves negras merodearon por el sector, buscando, esperando. Y entonces apareció la primera anomalía. Señor, llamó Cade bruscamente. Tenemos algo. Campos de distorsión, anomalías espaciotemporales, ningún perfil conocido. La sangre de Nathan se heló. Ubicación. Cade resaltó un cúmulo de señales. Débiles, irregulares, pero moviéndose con intención.
Rumbo de intercepción, ordenó Natán. Todas las naves, armas listas, sin comunicaciones. Encontraron el primer pecio en el borde de un sistema moribundo. Una nave exploradora humana, con el casco desgarrado desde adentro. Sin marcas de quemaduras, sin disparos, simplemente destrozada. Sin supervivientes, confirmó Ruiz tras el barrido de drones. ¿Cómo la penetraron?, preguntó Natán. La voz de Cade era tensa. No lo sabemos. La estructura molecular del casco fue alterada, como si algo se lo hubiera comido. A Natán se le revolvió el estómago. Esto no era guerra. Era una masacre. Manténganse alerta, ordenó. Lo que sea que hizo esto sigue ahí fuera. La Revenant lideró la formación más adentro, siguiendo las señales de distorsión. Pasaron las horas. Entonces, el capitán de la Bright, el comandante Hall, envió una ráfaga urgente. Contacto. Hostiles desconocidos moviéndose rápido. Natán ladró órdenes. Llévenos a interceptar. Formación de combate. Todos a sus puestos de batalla. La primera nave enemiga emergió de la oscuridad como una sombra viviente. Sin uniones en el casco, sin impulsores, solo una forma, elegante, orgánica, que pulsaba débilmente con una luz interior. Eso no es tecnología del Consejo, susurró Cade. Fuego, dijo Natán secamente. Los cañones de riel rugieron. Los misiles se lanzaron, pero al golpear la superficie de la cosa, se desvanecieron, se disolvieron, como si la materia misma no pudiera tocarla. ¿Qué demonios?, empezó Ruiz. Entonces la cosa respondió. Una onda de energía brotó, silenciosa, invisible, atravesando los escudos de la Bright como si no estuvieran allí. La nave convulsionó. Los sistemas morían en cascada. Bright alcanzada. Fallo masivo de sistemas. Gritó Jenner. Cúbranlos. Ladró Natán. Phantom, patrón de flanqueo. Apunten a los puntos débiles. Pero no había puntos débiles. La cosa se movía con una agilidad imposible, esquivando el fuego humano. Está aprendiendo, dijo Cade sombríamente. Se está adaptando a nuestras armas. La mente de Natán corría. Cargas PEM, dispersión total. Ahora, las bahías de lanzamiento de la Revenant dispararon una nube de minas electromagnéticas. Tecnología vieja, pero cruda, brutal. La nave enemiga pulsó de nuevo, pero esta vez la oleada PEM provocó un parpadeo en su forma. Golpéenla de nuevo, rugió Natán. La Phantom siguió, lanzando una segunda oleada. La nave criatura se estremeció, perdiendo cohesión. Por primera vez, las armas humanas funcionaron. Concentren el fuego. Derríbenla. Los cañones de riel martillearon. Los misiles impactaron. La cosa se retorció y finalmente explotó en una silenciosa floración de energía oscura. Cayó el silencio. Objetivo destruido, informó Ruiz, temblorosa. Pero el instinto de Natán le decía que no había terminado. ¿Estado de la Bright?, preguntó. Daños severos, soporte vital mínimo. El comandante Hall solicita evacuación. Los puños de Natán se apretaron. Miró la pantalla táctica. No estamos solos, dijo en voz baja. Eso fue un explorador, una prueba. Hay más. Y en la oscuridad, más allá de sus sensores, algo observaba. A bordo de la Revenant, un pesado silencio se cernía sobre el puente mientras los restos de la nave desconocida flotaban a su paso. Natán permanecía con los puños apretados, los ojos fijos en el cambiante mapa táctico. La nave criatura había desaparecido, pero el espacio más profundo que se extendía más allá estaba mal. Distorsiones se extendían por el vacío como ondas en agua negra. Antinaturales, caóticas. Informe, ordenó en voz baja. La voz de Ruiz era tensa. Lecturas de energía residual fuera de todas las escalas conocidas. Los sensores luchan por compensar. No hay nuevos contactos, pero la interferencia está creciendo. ¿Causa? Cade hizo una mueca. Desconocida. Es como si el espacio mismo se estuviera desestabilizando. La mandíbula de Natán se tensó. Suban a bordo a los supervivientes de la Bright. Luego avanzaremos.
Señor, dudó Ruiz, el reactor de la Bright es inestable. Si la dejamos a la deriva. Sin cabos sueltos, la interrumpió Natán. Húndanla cuando la evacuación esté completa. A la orden. La evacuación fue brutal. La Phantom cubrió la operación mientras los transbordadores de la Revenant cruzaban el vacío. El casco de la Bright estaba destrozado y emitía radiación. El comandante Hal, con el rostro pálido pero indomable, cojeó hasta la cubierta de la Revenant en el último transbordador. Natán lo recibió en la escotilla. Hal. Grayson. La voz de Hal era áspera. Lo que fuera esa cosa, no fue construida. Fue cultivada. Los ojos de Natán se entrecerraron. Explícate. Hal negó con la cabeza. Mis ingenieros abrieron un fragmento antes de que nos fuéramos. Tenía estructura celular. Sintética, tal vez, pero viva, en evolución. A Natán se le revolvió el estómago. ¿Cuántas viste? Solo una. Pero por la interferencia, apostaría mi vida a que hay un nido entero de ellas ahí fuera. Natán asintió sombríamente. Vamos a entrar. El rostro maltratado de Hal se torció en una sonrisa sombría. Sabía que dirías eso. Horas más tarde, la Revenant lideraba su disminuido grupo de ataque hacia las profundidades del sector. Los campos de distorsión se hacían más fuertes con cada minuto luz. La navegación apenas se mantiene, advirtió Jenner. El flujo gravimétrico está fuera de los gráficos. Mantengan el vector, ordenó Natán. Estamos cerca. Entonces apareció la anomalía. Contacto, gritó Cade. Múltiples firmas, demasiado grandes para ser naves individuales. Están agrupadas. El mapa holográfico renderizó la escena. Una enorme estructura similar a una telaraña tejida a través de un campo de planetoides destrozados. En su corazón pulsaba una colosal masa orgánica, parte nave, parte entidad viviente. Madre de Dios, susurró Ruiz. Eso es una colmena. ¿Señal? Preguntó Natán. Nada que podamos decodificar, dijo Cade sombríamente. Pero los patrones son rítmicos, como un latido. La sangre de Natán se heló. ¿Estado de las armas? Totalmente cargadas. Proyectiles PEM preparados. Natán respiró hondo. Sus siguientes palabras fueron hielo. Esto se acaba aquí. Todas las naves. Asalto total. Sin supervivientes. La Revenant se lanzó hacia adelante, con los cañones de riel y las baterías de misiles rugiendo. La Phantom flanqueó por la izquierda, lanzando ráfagas PEM para perturbar las defensas de la colmena. Pero la colmena ya estaba despierta. Docenas de formas más pequeñas se desprendieron de su superficie. Elegantes naves de combate vivientes que surcaban el espacio con una agilidad imposible. Se acercan, gritó Ruiz. Toda la defensa de punto activa. Ordenó Natán bruscamente. El vacío se convirtió en una tormenta de fuego y movimiento. Los artilleros de la Revenant lucharon con fría precisión, derribando a los atacantes que pululaban. Pero por cada uno destruido, aparecían 3 más. Se están regenerando, dijo Cade entre dientes, alimentándose de la colmena. Apunten al núcleo, ordenó Natán. Corten la fuente. La Revenant se zambulló en el caos, con las armas fijadas en el corazón palpitante de la colmena. ¡Fuego! Ladró Natán. Salvas de cañón de riel martillearon el núcleo. Cargas PEM siguieron, perturbando el ritmo de la criatura. La colmena convulsionó, enviando ondas a través de los campos de distorsión. Por un momento, se debilitó. «Tenemos una apertura», gritó Ruiz. Natán no dudó. «Todas las naves, concentren el fuego ahora». Pero la colmena contraatacó. Una masiva onda de energía se desató, atrapando a la Phantom en su sección media. «Phantom alcanzada. Escudos fallando», gritó Jenner. «Mantengan la formación», ordenó Natán. «Terminaremos esto». La batalla se recrudeció. La Phantom se tambaleó pero mantuvo su posición. Sus artilleros luchaban con furia desesperada. La Revenant vertió cada disparo en el debilitado núcleo de la colmena. Finalmente, la ruptura. El corazón explotó en una cascada de energía oscura.
La colmena se estremeció, sus atacantes vacilaron. Núcleo desestabilizándose, informó Ruiz. Retirada total. Vector, nombre del vector. Ordenó Natán. Salgan de aquí ahora. El grupo de ataque huyó de la colmena en colapso, con los campos de distorsión brillando violentamente detrás de ellos. Estado, exigió Natán cuando volvió la calma. Colmena destruida, confirmó Ruiz. Hostiles residuales eliminados. La Phantom dañada pero operativa. Natán exhaló lentamente. Buen trabajo. Pero la victoria se sentía vacía. Señor, dijo Cade en voz baja. Si había una colmena, podría haber otras. Natán asintió sombríamente. Las habrá. Y la próxima vez no tendremos tanta suerte. Se volvió hacia Jenner. Prepara una transmisión segura para Bastión. Necesitan saberlo. A la orden, señor. De vuelta en la Tierra, en las profundidades de Bastión, el director Caín leyó el informe de Natán en un frío silencio. Entidades biosintéticas, murmuró. Más allá del conocimiento del Consejo, más allá de nuestro conocimiento. Se levantó lentamente, contemplando los sectores en llamas en el mapa galáctico. Así que empieza, susurró. Una línea oculta se abrió. Habla Caín. Inicien el proyecto Cielo de Hierro. Vamos a la guerra. La Revenant navegaba por el espacio muerto. Las estrellas aquí se veían mal, débiles, retorcidas por los persistentes campos de distorsión. Los restos de la colmena que habían destruido habían quedado muy atrás, pero ninguno de la tripulación podía quitarse la sensación de que algo los observaba, algo esperaba. Natán estaba solo en la oscura bahía de observación. El mensaje a Bastión había sido enviado. La críptica respuesta de Caín, inicien el proyecto Cielo de Hierro, no ofrecía detalles. No habían seguido más órdenes. A Natán no le gustaba. Ni un pelo. La voz de Ruiz rompió el silencio. Capitán al puente. Señal prioritaria. Natán se giró sin decir palabra y caminó por los estrechos pasillos. El zumbido de los sistemas de la nave era un pulso constante bajo sus botas. Las luces del puente estaban atenuadas, las pantallas de estado funcionando en modo de bajo consumo para reducir la firma. Jenner y Cade estaban en sus puestos, con los rostros demacrados. Hal se apoyaba contra un mamparo, con los brazos cruzados, todavía recuperándose de la pérdida de la Bright. Informe, dijo Natán al entrar. Ruiz mostró la pantalla principal. Hemos interceptado una transmisión, fuertemente encriptada. Es del Consejo, pero no del Consejo. El ceño de Natán se frunció. Fuente, borde profundo, más allá incluso del sector Belcar, añadió Cade sombríamente. Es una baliza. Automática, en repetición. Activó la fuente de audio. Una delgada voz metálica llenó el puente. Protocolo 0. Falla de contención. Directiva. Cielo de Hierro autorizado. Repito. Protocolo 0. Falla de contención. El mensaje se repetía en bucle. Eso es autorización de nivel Bastión, dijo Ruiz en voz baja. Y Cielo de Hierro no es un proyecto nuevo, añadió Hal. Su voz era oscura. Es uno antiguo, enterrado después de las primeras guerras de contacto. A Natán se le revolvió el estómago. ¿Lo conoces? Hal asintió sombríamente. Solo rumores. Algo que el Consejo y las primeras operaciones encubiertas de la Tierra intentaron enterrar. Algo sobre una amenaza más antigua. No alienígena, no humana. Peor. Coordenadas, ordenó Natán. Cargadas, confirmó Jenner. Los ojos de Natán eran fríos. La seguimos. Preparación total para el combate. A la orden, señor. La Revenant saltó de nuevo, más profundo en el espacio, inexplorado por cualquier mapa estándar. Las estrellas se volvían más escasas aquí, veladas por extrañas anomalías gravitacionales. Entrando en zona muerta, informó Ruiz. Sin tráfico conocido, sin historial de patrullas, sin tráfico de comunicaciones. Sigan escaneando. Pasaron las horas. Entonces Jenner se tensó. Contacto, justo delante. Objeto masivo. En la pantalla, la forma emergió.
Una estación, antigua y colosal, a la deriva en el espacio negro. La estructura se veía mal. Ángulos que desafiaban la perspectiva, un blindaje fusionado con crecimientos orgánicos. Esa no es una estación del Consejo, dijo Cade en voz baja. ¿Identificación?, preguntó Nathan. La etiqueta coincide con un antiguo registro de la Tierra, dijo Jenner. Designación: Sitio Negro 0. Incluso Hal maldijo en voz baja. Se suponía que eso era un mito, dijo. El primer sitio de investigación profunda conjunto humano-consejo, cerrado después de que algo saliera mal. Y ahora está transmitiendo, dijo Nathan. Su mirada era de hielo. Preparen equipos de abordaje. Vamos a entrar. Señor, dudó Ruiz. Recomiendo un reconocimiento con drones primero. Ese lugar no me da buena espina. Nathan asintió. De acuerdo. Desplieguen reconocimiento. Un enjambre de drones furtivos de la Revenant se deslizó en el perímetro de la estación. Adentro, encontraron pasillos obstruidos por escombros y extraños crecimientos. Zarcillos carnosos fusionados con acero, luces parpadeantes que proyectaban sombras antinaturales. Sin signos de vida, informó Cade. Sin energía estándar, pero algo está activo. Pulsos de baja frecuencia, como un latido. La mandíbula de Nathan se apretó. Eso coincide con lo que vimos en la colmena. Peor, dijo Hal en voz baja. Esto parece la fuente. Con los drones transmitiendo datos en vivo, Nathan lideró el primer equipo de abordaje él mismo, Ruiz, Hal y 6 de los mejores marines de la Revenant. La nave de desembarco se deslizó hacia el hangar principal de la estación, un vasto espacio esquelético bordeado de transbordadores muertos y restos ennegrecidos. Manténganse juntos, ordenó Nathan. Sin comunicaciones fuera de la banda segura. Con las armas en alto, el equipo avanzó hacia las entrañas del pecio. Pasaron por laboratorios antiguos, campos de contención destrozados, extrañas biocámaras que todavía pulsaban débilmente con una luz verdosa y enfermiza. Estos eran laboratorios humanos, dijo Hal, con voz sombría. Tecnología genética temprana. ¿Programas secretos tratando de controlar las entidades de la colmena?, preguntó Nathan. ¿O de crear las suyas propias? Cuanto más se adentraban, más se espesaban los crecimientos, las paredes pulsaban, los suelos estaban resbaladizos por residuos orgánicos. Lo que sea que crearon aquí, dijo Ruiz en voz baja, se escapó. Finalmente, llegaron al núcleo central, una inmensa cámara donde el pulso era más fuerte. En su corazón colgaba una enorme vaina biomecánica suspendida en una red de cables y zarcillos. Dentro, una forma oscura se agitaba. Algo vivo. Escanéenlo, ordenó Nathan. La voz de Cade crepitó por el enlace. Capitán, hemos visto este patrón antes. Coincide con la colmena, pero es más antiguo, más complejo. Y el pulso está transmitiendo a través del subespacio. La sangre de Nathan se heló. Está llamando a otros. Señor, interrumpió Ruiz. Movimiento. Múltiples firmas entrantes. Retírense ahora. Mientras el equipo se retiraba, formas sombrías emergieron de las profundidades de la estación. Criaturas elegantes, semiorgánicas, que se movían con una velocidad aterradora. Ataquen, ordenó Nathan. Cañones de riel y fuego de plasma iluminaron los pasillos. Las criaturas eran rápidas, pero vulnerables a ráfagas concentradas. Muévanse. Los contendremos aquí. El equipo luchó en una brutal retirada, estableciendo fuego de supresión mientras se retiraban hacia la nave de desembarco. Informe de bajas. Ladró Nathan. 1 muerto, 2 heridos, informó Ruiz, con la respiración entrecortada. No vamos a perder a nadie más, gruñó Nathan. Suban a bordo. La nave de desembarco rugió liberándose de la estación, perseguida por un enjambre de criaturas. Las armas de la Revenant los recibieron con un muro de fuego, destrozando a los atacantes. Equipos de abordaje a bordo, sellando escotillas, informó Jenner. Nathan irrumpió en el puente. Timón, máxima potencia. Sáquennos de aquí. A la orden, señor. Mientras despejaban el perímetro de la estación, nuevas señales iluminaron el mapa táctico. Múltiples firmas de salto. Gritó Ruiz. Naves desconocidas.
Docenas. En la pantalla, una flota de naves colmena emergió de la negrura. Más grandes, más rápidas, más letales que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Estaban esperando, dijo Cade sombríamente. Los ojos de Nathan ardían. Preparen todas las armas. Nos abriremos paso. La batalla fue un torbellino de movimiento y fuego. La Revenant y la Phantom lucharon como lobos acorralados, abriéndose paso a través del enjambre enemigo. Escudos críticos. Llamó Ruiz. Sigan disparando. Ladró Nathan. Las criaturas presionaban con fuerza, pero los artilleros de la Revenant mantuvieron la línea, los cañones de riel perforando cascos, los misiles destrozando grupos enemigos. Vector de salto trazado. Gritó Jenner. Ejecuten. La Revenant se lanzó al viaje superlumínico, dejando atrás el enjambre. Pero el daño estaba hecho. ¿Estado? Preguntó Nathan mientras las estrellas se desdibujaban. Integridad del casco al 30%, escudos mínimos, reservas de munición bajas. La Phantom está peor. Nathan exhaló lentamente. Tenemos que advertir a Bastión. La colmena no solo se está extendiendo. Está coordinada. Y sabe que vamos a por ella, añadió Hal sombríamente. De vuelta en la Tierra, el director Cain observaba la transmisión de emergencia de la Revenant con un rostro de piedra. El proyecto Cielo de Hierro ha fallado, dijo en voz baja. Se volvió hacia su ayudante. Inicie la movilización total. Reclamen a todas las flotas negras. La Tierra está sola ahora. Sí, señor. La mirada de Cain se endureció. Y preparen la fase 2. Si tenemos que quemar las estrellas para sobrevivir, que así sea. La Revenant salió cojeando del espacio FTL, maltratada y llena de cicatrices. Su casco llevaba las heridas de la emboscada del enjambre, profundas brechas en el blindaje, marcas de quemaduras ennegrecidas donde la energía se había filtrado a través de los escudos. Nathan estaba en el puente, con la mandíbula apretada, los ojos ardiendo de agotamiento y determinación. A su alrededor, su tripulación se movía como fantasmas, exhaustos, ensangrentados, pero no rotos. Tenemos que asumir que ahora saben dónde está la Tierra, dijo Hal sombríamente. Apostaría a que lo saben desde hace tiempo, respondió Nathan. Los viejos sitios negros estaban vinculados a la Tierra. Si el enjambre descifró sus redes, entonces la Tierra ya es un objetivo. Ruiz interrumpió. Transmisión entrante. Comando de Bastión, prioridad 1. En la pantalla, el rostro del director Cain llenó la pantalla, más frío que nunca. Capitán Grayson, su informe confirma nuestras peores proyecciones. Señor, el enjambre está coordinado, es inteligente, y viene hacia aquí. Vimos docenas de naves. Probablemente fuera una vanguardia. Lo sabemos, dijo Cain. Exploradores de largo alcance informan de múltiples firmas de salto convergiendo en Sol. Estimamos un asalto total del enjambre en 72 horas. A Nathan se le revolvió el estómago. La Tierra misma era ahora el campo de batalla. ¿Órdenes? Preguntó Nathan. La voz de Cain era de hierro. Regresará inmediatamente. La Revenant y la Phantom encabezarán la fase 2 de Cielo de Hierro, la operación Llama Negra. Nathan frunció el ceño. No conocemos Llama Negra, señor. Lo harán. Todos los archivos clasificados se desbloquearán a su llegada. Y capitán. Cain se inclinó más cerca. Esto es de nivel de extinción. Sin medias tintas, sin cuartel. O ganamos, o la humanidad muere. La transmisión se cortó. Nathan miró la pantalla en blanco por un momento, luego se volvió hacia su tripulación. Lo han oído. Tracen salto a Sol. Preparación total para el combate. Daremos la batalla ahora. A la orden, señor, fue el sombrío coro. 2 días después, la órbita de la Tierra era una tormenta de naves de guerra. Las flotas humanas, todo lo que quedaba del poder militar de la Tierra, se estaban reuniendo alrededor del planeta. Acorazados, cruceros, naves negras como la Revenant, todas erizadas de armas, con los escudos a plena carga. Bastión se cernía sobre Marte, ahora el centro neurálgico de la última defensa de la Tierra. Mientras la Revenant atracaba, Nathan y sus oficiales superiores fueron llevados rápidamente a la cámara de guerra de Bastión, en las profundidades subterráneas, protegida del fuego orbital.
El director Caín esperaba, flanqueado por generales de rostro sombrío. Todos conocen lo que está en juego, comenzó Caín. Tenemos 36 horas antes de que lleguen las fuerzas del enjambre. Esta es nuestra última defensa. Activó un mapa holográfico del sistema. Miles de marcadores rojos parpadeaban en su borde. Firmas del enjambre entrante. Fase 2. Llama negra, continuó Caín. Una antigua medida de seguridad desarrollada durante las primeras guerras de contacto, cuando el Consejo vislumbró por primera vez al enjambre. Abrió un nuevo archivo. Capas encriptadas se desplegaron. Un arma. No una limpia. Una cascada de fase cuántica diseñada para quemar el propio subespacio en una zona objetivo. Los ojos de Natán se entrecerraron. ¿Quiere decir rasgar el espacio? Sí, dijo Caín secamente. Destruirá el enjambre, pero también dañará permanentemente el espacio local. No habrá viajes, ni expansión colonial, ni FTL cerca de Sol durante siglos. La voz de Ruiz era tensa. Una táctica de tierra quemada. Cielo quemado, corrigió Caín. Pero si fallamos, no quedará un cielo que quemar. El plan era brutal. La Revenant y la Phantom encabezarían un ataque profundo en la formación del enjambre, plantando núcleos de cascada dentro de la masa central de la flota. Los núcleos detonarían en secuencia, desencadenando el colapso de fase. Las probabilidades eran suicidas. Pero Natán no vaciló. Lo haremos, dijo fríamente. Caín asintió. Usted es la espada de la humanidad ahora, capitán. Golpee profundo. Golpee fuerte. Sin piedad. Horas más tarde, Natán estaba de nuevo en el puente de la Revenant, observando la curva azul de la tierra debajo. ¿Estado de la tripulación? Preguntó. Todos los puestos ocupados, informó Ruiz. Armas listas, núcleos de cascada asegurados. Bien. Natán los miró a todos. Rostros cansados, endurecidos. Veteranos de una guerra que ninguno había pedido. Saben a lo que nos enfrentamos, dijo en voz baja. Saben las probabilidades. No importa, dijo Hal, con voz áspera. Terminaremos esto. Un sombrío asentimiento recorrió el puente. Entonces, vamos, dijo Natán. Por la tierra. Por la tierra. La Revenant y la Phantom se lanzaron al espacio, flanqueadas por alas de ataque. El enjambre ya era visible en los escaneos de largo alcance. Una marea negra rodando hacia Sol. Miles de naves. Millones de formas de vida. Vector de salto trazado, llamó Jenner. Ejecuten, ordenó Natán. Dentro del enjambre, el FTL los dejó directamente en el infierno. El enjambre se extendía por delante como una tormenta viviente. Vastas naves colmena rodeadas por olas interminables de criaturas más pequeñas. Las estrellas apenas se veían a través. Entramos rápido, dijo Natán. Sin formación. Cada nave apunta a un punto central. Planteen la carga. Vector de escape a mi señal. A la orden, señor. La Revenant atravesó la primera oleada. Los cañones de riel destrozaban a los voladores enemigos. Enjambres de bionaves se acercaron, pero las ráfagas PEM de la Phantom los dispersaron. Punto alfa alcanzado. Llamó Ruiz. Desplieguen núcleo. Ladró Natán. El primer núcleo de cascada fue lanzado. Un elegante dispositivo negro hundiéndose en la masa del enjambre. Núcleo 1 preparado, confirmó Cade. En la Phantom, núcleo 2 lanzado, llegó el sombrío informe. La lucha fue más allá de lo brutal. Los escudos de la Revenant brillaban bajo impactos constantes. Brechas en el casco se abrían y sellaban. Los artilleros disparaban hasta que sus cañones se sobrecalentaban. Núcleo 3 desplegado, gritó Ruiz. Manténganse firmes, rugió Natán. Ya casi lo logramos. Entonces sucedió. Una masiva nave colmena se lanzó hacia adelante, la más grande que habían visto. Su casco ondulaba con energía, las armas se desataban en arcos segadores. Está apuntando a la Phantom, gritó Hal. Cúbranlos, ordenó Natán. La Revenant viró bruscamente, con los cañones de riel rugiendo, pero el rayo de energía de la nave colmena atravesó el espacio, impactando en el núcleo de la Phantom. Impacto directo, gritó Ruiz. En la pantalla, la Phantom se tambaleó, el casco se partió,
Las llamas brotaron. Se están cayendo, dijo Jenner, con la voz quebrada. Maldita sea, siseó Nathan. Detonen esos núcleos ahora. Con sus últimas fuerzas, la Phantom transmitió una ráfaga final. Núcleo 2 preparado. Luego la nave se perdió, consumida en las fauces oscuras del enjambre. Todos los núcleos activos, confirmó Cade. Secuencia de detonación iniciada, añadió Ruiz. 60 segundos. La mirada de Nathan ardía. Todas las naves, vector de escape de emergencia ahora. La Revenant salió disparada, con los motores más allá de la línea roja. Detrás de ellos, el enjambre se acercaba, sintiendo la trampa demasiado tarde. Detonación en 5, 4, 3, 2, 1. El universo gritó. Los núcleos de cascada se encendieron, rasgando el subespacio en una reacción en cadena. El espacio mismo convulsionó, las estrellas se deformaron, los pozos de gravedad colapsaron. El enjambre fue atrapado en la explosión. Las naves fueron destrozadas, las criaturas vaporizadas mientras la realidad se deshacía a su alrededor. En el puente de la Revenant, la tripulación observaba en un silencio atónito como el enjambre ardía, una tormenta de luz consumiendo la marea negra. Lo hicimos, susurró Ruiz. Todavía no, dijo Nathan fríamente. Tras en salto. Saldremos con la onda de choque. La Revenant apenas escapó mientras la cascada consumía el sector. Detrás de ellos, el subespacio se onduló y se congeló. Un vacío infranqueable por donde ninguna nave podría viajar de nuevo. Pero la Tierra estaba a salvo. 2 semanas después, en la oscura cámara de Bastión, Nathan se encontraba de nuevo ante el director Cain. El enjambre está roto, dijo Cain. Las estrellas alrededor de Sol nunca se recuperarán, pero la humanidad vive. Nathan no dijo nada. Demasiados muertos, demasiadas pérdidas. Pero la supervivencia importaba. Ha hecho más de lo que se le pidió, capitán, continuó Cain. Hay un lugar para usted aquí, al mando de las nuevas flotas. Nathan negó con la cabeza. No he terminado ahí fuera. Quedarán restos del enjambre, fragmentos. Y habrá otros. Alguien tiene que cazarlos. Cain lo estudió durante un largo momento, luego asintió. Muy bien. La Revenant seguirá siendo suya. La Tierra le debe al menos eso. Nathan saludó, luego se dio la vuelta y se fue. Más tarde, a bordo de la Revenant, Nathan estaba de nuevo en la bahía de observación, mirando las estrellas lejanas. Ruiz se acercó en silencio. Podríamos retirarnos, descansar. Nadie nos culparía. Nathan negó con la cabeza. Descansaremos cuando la amenaza haya desaparecido. No antes. ¿A dónde, entonces? La mirada de Nathan era dura como el acero. Donde huye el enemigo, donde se cría la oscuridad. Donde sea que se escondan, cazaremos. Y mientras los motores de la Revenant iluminaban el vacío una vez más, una verdad permanecía. La humanidad no se arrodillaría. No ahora.